Bienvenidos, estimados espectadores, a una semana más con Sport Emprendedor en Asesoría Empresarial. Esta semana hablaremos sobre los Incoterms 2020. Sus expositoras son Carol García y quien les habla, Ruth Gamboa. ¿Qué son los Incoterms? Son los términos y requisitos de una operación de compraventa internacional. Estos términos se basan en lo que es el comercio internacional. En pocas palabras, es un conjunto de términos establecidos por la Cámara de Comercio Internacional que establece estos términos más comunes utilizados día a día en el comercio internacional. Debido a ello, son los encargados de estipular cuándo y dónde se produce la transmisión de los riesgos y la obligación en cuanto a los costos, así como quién corre a cargo de ellos y otros factores en relación con ese tipo de transacciones. ¿Qué es lo que hacen las reglas Incoterms? Son 3 puntos fundamentales: las obligaciones, los riesgos y los costos. Cuando hablamos de obligaciones, es decirnos quién contrata el transporte, quién lo organiza, quién organiza el seguro, quién es el que paga el seguro. Recordamos que si hablamos de pagar seguro, estamos hablando de una obligación nuestra, porque es la obligación de contratar un seguro. Ahora, en los riesgos es cuándo y dónde se entrega la mercancía. Supongamos, un lugar que yo elija de entrega. Plaza Norte, que es un lugar comercial y bien conocido en el Cono Norte. Si yo decido en ese lugar, si yo soy exportador, hasta que no dejen mi producto en Plaza Norte, todo ese riesgo, si pasa un accidente o me roban o X motivos, la mercancía como exportación es mi riesgo. Una vez de haber entregado al importador, corre el riesgo del importador desde que deje mi pedido hacia adelante. Y esto es lo que hacen los Incoterms. Te avisa desde dónde comienza el riesgo de la exportación y dónde empieza del importador. Con los costos, en los costos está el costo de transporte, también el embalaje, la carga y descarga, de control o seguridad, y esto regula los Incoterms. Todos los del grupo A son obligaciones del vendedor y los del grupo B son representantes de las obligaciones del comprador. Clasificación de los Incoterms. Aquí están las entregas, los riesgos, los costos en las reglas de los Incoterms. Encontramos aquí al grupo E, que es un grupo de salida. Aquí está el S4, que es en fábrica. En el grupo F, sin pagar transporte principal. El FOB, que es franco a bordo del buque. El FAS, franco junto al buque. El FCA, franco transportista. En el grupo C es con pago de transporte principal. Estos son los Incoterms marítimos. El SIP, que es el de transporte y seguro pagado hasta. El SIF, costo, seguro y flete. El CPT, transporte pagado hasta. El CFR, que es el costo y flete. En el grupo D está el grupo de llegada. El DAP, entrega en lugar. El DPU, entrega en lugar descargada. El DDP, que es entregada en derechos pagados. Luego, ya. Tenemos Incoterms multimodales, ¿no? Que son los Incoterms que puedes usar vía marítima, vía terrestre, vía fluvial,
entre otros, que es los más conocidos y los más usados. El S-Word, el FCA, el CPT, el ZIP, el DPU, el DDP. También encontramos el el CIF. Ahora vamos a hablar sobre los Incoterms para los medios de transporte. Aquí encontramos el S-Word, que es, como dice, cuando pone la mercancía a disposición del comprador en el lugar designado, como una fábrica o almacén. Ese lugar designado puede ser o no las instalaciones del vendedor. O sea, todo va a estar, supongamos, en fábrica o en la misma planta. Supongamos que yo diga, mi producto va a estar en una fábrica en mi planta de las avenidas Girasoles, Callao. Eso significa que esta mercancía se tiene que quedar sin cargable. Cuando ya llega el extranjero del producto, eso solo se descarga. El FCA. Incluir el lugar de entrega designado. Primero, cuando el lugar designado son las instalaciones del vendedor, la mercancía se entrega cuando se carga en los medios de transporte dispuestos por el comprador. O sea, mis costos es hasta que se cargue esta mercancía. Yo debo hacer el trámite de importación aquí en mi país, o sea, en Perú. Y el exportador debe hacer sus trámites en su propio país. Estos Incoterms es multimodales, ya que puede ser por barco, avión, tren, vía terrestre, etc. Segundo, cuando el lugar designado es otra, la mercancía se entrega. Cuando, habiendo sido cargada en los medios de transporte del vendedor, alcanza el otro lugar designado y está preparada para la descarga desde aquellos medios de transporte del vendedor y a la disposición del porteador o de otra persona designada por el comprador. El CPT. El transporte pagado hasta el lugar designado. Significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador, poniéndola en poder del portador contratado por el vendedor o procurando la mercancía así entregada. O sea, esto se entrega hasta un punto ya coordinado. El costo es hasta el destino del lugar. Puede ser un aeropuerto, es de un Incoterm multimodales. Por ejemplo, un transporte pagado hasta Miami, pero mi riesgo acaba aquí en Perú. No, aquí dice el riesgo. El riesgo se transmite del vendedor al comprador cuando la mercancía se entrega al comprador poniéndolo en poder del porteado. El vendedor, no obstante, debe contratar el transporte de la mercancía desde la entrega hasta el destino acordado. El CIF. El riesgo se transmite del vendedor al comprador cuando la mercancía se entrega al comprador poniéndola en poder del porteado. El vendedor, no obstante, debe contratar el transporte de la mercancía desde la entrega hasta el destino acordado. Sí puede causar dificultades cuando el país destino exige que la cobertura de seguros se contrate localmente. El DAP significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en los medios de transporte de llegada preparada para la descarga, en un lugar de destino designado o en el punto acordado en ese lugar si se acuerda tal. Ejemplo,
Elijo calle Las Almendras, 255, un punto donde llegará dicha mercancía. Pero yo no voy a descargar, lo dejo encima de mi camión, todos los productos. El riesgo de descarga de mercancía es ya de mi cliente. Si mi cliente me pide que lo descargue, estaríamos cambiando el Incoterm a un Incoterm DPU. ¿Por qué un Incoterm DPU? Este Incoterm se encarga eh, de descargarlo, o sea, yo como exportador, yo lo descargo, porque mi cliente me lo está pidiendo. Ya no estaría usando un Incoterm DAP, que solamente el producto llegaría hasta mi camión y luego el cliente verá y correrá los riesgos desde que dejé mi producto en el camión. Pero si mi cliente me pide a mí que yo lo descargue y que yo corra ese riesgo, estaría usando un Incoterm DPU. DDP significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador cuando la mercancía se pone a disposición del comprador, despachada para la importación, en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga en el lugar de destino designado o el punto acordado en ese lugar, si se acuerda tal punto. Este Incoterm tampoco se descarga, pero sí se debe pagar el riesgo y el costo hasta el otro país, siendo yo exportador, haciendo yo los trámites aquí en mi país y el importador en su país. Incoterms exclusivamente para transporte marítimo. Siguiente. Ok, paz. Paz significa franco al costado del buque. Bueno, esto no quiere decir que el vendedor entrega la mercancía al comprador. ¿Cuándo? Bueno, cuando las mercancías se colocan al costado del buque. Por ejemplo, en el muelle o en una barcaza, designado por el comprador, en el puerto de embarque designado o cuando el vendedor procura las mercancías así ya entregadas. Bueno, ¿qué significa? Que la entrega es hasta el costado del buque. Ahí acaba la responsabilidad del vendedor. Si sucede algún incidente con el buque en su trayecto, ya es responsabilidad del comprador. Y como podemos ver en la imagen pequeñita, se puede ver que la mercancía, en este caso, se entrega en una barcaza hasta donde está el buque. No se entrega en el muelle. Pero esto sucede en otros países. En Perú sí se entrega al lado del buque en el muelle. Siguiente. FOB. FOB significa franco a bordo. Esto quiere decir que el vendedor entrega la mercancía al comprador a bordo del buque. En este caso, designado por el comprador. En el puerto de embarque, la mercancía así ya está entregada, ¿no? El FOB no es adecuada cuando se pone en poder del porteador en un terminal de contenedores. Bueno, este Incoterm nos indica que la mercancía tiene que estar a bordo del buque, pero no solo eso, sino que también debe estar estibado, amarrado, especialmente si es una mercancía frágil. Bueno, como todos sabemos acá, el FOB es el más usado en Perú. Siguiente. CFR. CFR significa costo y flete. Quiere decir que el vendedor entrega la mercancía al comprador a bordo del buque o procura que la mercancía sí esté entregada. Es igual que el FOB, pero la suma del costo es más el flete internacional del país destino. Pero nuestro riesgo acaba en el punto de origen, o sea, cuando subimos nuestra mercancía a bordo del buque. En este caso, si el buque tiene algún siniestro en medio de su recorrido, la pérdida será para el comprador. El vendedor no está obligado a pagar nada, ya que este Incoterm nos dice que el riesgo acaba cuando la mercancía estuvo a borde del buque. Para ello, lo ideal sería que el comprador
compre un seguro, corra con los riesgos de un seguro para que su mercancía pueda llegar a su país destino, ¿no? Siguiente. Sí, sí es entrega, es costos, seguros y flete. Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador igual que el CFR. Sí viene a ser FOB más flete más seguro. ¿Por qué digo que igual que el FOB? Porque podemos ver que en la imagen nuestro costo se debe pagar hasta el otro país, pero nuestro riesgo acaba cuando la mercancía está a bordo del buque. Y también debemos nosotros correr con los costos de un seguro a nombre del comprador, desde que sube la mercancía al buque hasta que llega a su país destino. Y este debe ser como mínimo hasta el 110%, como podemos verlo ahí, ¿no? Siguiente. Bueno, para recordar y repasar, ¿qué sí hacen las reglas Incoterms? Bueno, primero, las obligaciones tanto del comprador y del vendedor. Segundo, el lugar de entrega, es el lugar donde se entregará la mercancía, acordado tanto por el vendedor y el comprador. Tercero, los costos, que son los costos que asumen el importador y el exportador, al igual que los riesgos y las obligaciones de transporte, seguro y las licencias. Los Incoterms 2020 no regulan la transmisión de la propiedad de la mercancía, la fuerza mayor o la excesiva onerosidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si es que ocurre un siniestro, un desastre natural, ya es por fuerza mayor que en este caso el vendedor no pudo hacer una cosecha, por ejemplo. Las consecuencias del incumplimiento, la propiedad intelectual, el efecto de las sanciones, la imposición de aranceles, la transmisión de la propiedad de la mercancía, la prohibición de exportar e importar, el método del pago del precio, el lugar asignado, si existe o no un contrato de compra y venta. Siguiente. Cambios en los 5 TERS 2020. Los cambios de los 5 TERS 2020 respecto a los 5 TERS 2010 son, en este caso el Incoterm DAT se sustituye por el DPU. Lo más significativo de esta modificación es el cambio de nombre, ya que las responsabilidades y obligaciones son las mismas, pero la nueva denominación DPU permite que se pueda establecer la entrega en cualquier lugar, sin que se tenga que hacer especialmente en el terminal, aunque también podría pactarse en el contrato si así lo desean las partes. También se fijan nuevas condiciones a la hora de contratar un seguro para los Incoterms CFI y CIP. En el Incoterm FCA, que se realiza con transporte marítimo, ahora el comprador puede pedir a la naviera o a su agente que admita el BL, el Brief of Lading, con la anotación on board para el vendedor. Los consejos para usar los Incoterms de forma adecuada. Bueno, debemos acordar el término específico con la otra parte antes de empezar con el transporte. Debemos asegurarnos de que el término usado es apto para el medio elegido. Debemos confirmar que las dos partes entienden las obligaciones indicadas en el contrato de compra-venta internacional. Esto es muy importante. Debemos indicar sin errores el tipo acordado en la factura comercial del envío. Y debemos comprobar periódicamente los términos utilizados y revisar sus derechos y obligaciones en el caso de que sea necesario. Los 5 TERMs más usados en el transporte internacional. En este caso, podemos decir que los 5 TERMs que más se utilizan son el FAS, el FO, el FCA, el CFR y el CIP. Gracias.